Amigos, bienvenidos a una charla más de nuestro café científico filosófico. En esta ocasión vamos a ver qué está pasando con estos cuerpos extraños que están entrando a nuestro sistema solar. Vamos a analizar si hay la posibilidad de que sean artefactos inteligentes, hechos por civilizaciones inteligentes. Pero para ello necesitamos una cordura científica y también para ello vamos a tener que ser de mente abierta, como lo sugiere uno de los astrofísicos más importantes de nuestros tiempos, Avi Loeb, quien dice que abramos la posibilidad de pensar que estamos siendo visitados por una civilización alienígena, que no pretendamos que siempre la tecnología de otros seres sean como la nuestra. Entonces, amigos, vamos a analizar si esto es posible a través de un análisis un poco más objetivo, más escéptico, y qué ha pasado en la historia de los descubrimientos como para poder entender si nosotros en un momento dado tenemos una mente demasiado rígida. Así que, amigos, no se pierdan este interesante análisis. La Pioneer 10 fue lanzada el 2 de marzo de 1972 por la NASA, con el objeto de estudiar principalmente a Júpiter, la heliosfera, saber más sobre nuestro sistema solar exterior. Llevaba una placa con las figuras de dos seres humanos más o menos representativos, lo cual es muy difícil, pero esa era la idea de Frank Drake y de Carl Sagan, quienes fueron los que diseñaron esa placa con las figuras. Llevaba también información de la posición de nuestro planeta en el sistema solar y en la galaxia, en el universo en general, con el objeto de que alguna civilización extraterrestre por ahí pudiese detectarla y pues darse cuenta que aquí estábamos, ¿no? Lo cual puede ser criticable porque no sabemos si esa civilización sea o no como la nuestra, un poco guerrienta. Y posteriormente, aprovechando la influencia gravitacional de Júpiter, esta Pioneer 10 fue lanzada hacia el exterior del sistema solar para ya nunca regresar y se está alejando cada vez más hasta llegar algún día a la estrella conocida como Aldebarán. Posteriormente, el 5 de diciembre de 1977, fue lanzada la Voyager 1, con el objeto de estudiar los planetas gigantes como Júpiter y Saturno, más los satélites de estos planetas, y conocer todo lo que se pudiese conocer de ellos. El campo magnético de Júpiter, por ejemplo, también si podía haber vida, cómo eran las atmósferas de estos planetas gaseosos, cómo eran las atmósferas de las lunas. Y así se fue yendo la Voyager, aprovechando los impulsos, ¿no?, de Júpiter, Saturno, y luego pasó por Titán, para que con el impulso de esta luna, que es una de las lunas de Saturno, se saliera de nuestro sistema solar y nunca regresara más. Es decir, tomó una trayectoria hiperbólica, así como la de los cuerpos de los que estamos hablando. Y la Voyager 1, pues alguna vez llegará también por ahí a alguna estrella. Tardará como unos 44,000 años en llegar a las inmediaciones de esa estrella conocida como Gliese 445 en la constelación de Ophiuchus. Pero bueno, no llegará exactamente a esa estrella, pasará como de un poquito de lado, alrededor de 1.5 años luz de la estrella. Algo que empieza medio a coincidir aquí es que esa región es más o menos la que nosotros tenemos, donde se encuentra la nube de Oort, alrededor de un año luz de nosotros. Entonces, no le atinamos, diría alguna civilización dentro de 44,000 años para nosotros. ¿Qué pasó? Podrían pensar que queríamos estudiar su nube de Oort, digo, echando a volar la imaginación. Entonces, la pregunta, amigos, es, ¿no será que alguna civilización hace miles de años lanzó alguno de estos cuerpos que nosotros creemos que son cometas o se parecen a cometas, o en el caso de Oumuamua pareciera como un asteroide porque no tuvo las características de un cometa? Y en particular el 3I Atlas de plano es una nave sofisticada que se va a acercar a las inmediaciones de nuestro sistema solar para estudiarnos. Vamos a analizarlo, amigos, pero vamos a analizarlo con cordura, sin llegar a charlatanería, con contextos, con argumentos lo más científicos posibles. Bueno, desde un punto de vista científico, académico, uno pensaría que es muy poco probable que cualquiera de estos cuerpos represente alguna tecnología alienígena, pero yo me atrevo a decir que hay tres escenarios posibles.
posibles. Uno, que sea una cuestión natural, que estos cuerpos sean totalmente naturales, pero desconocidos por alguna razón. La otra es que sí sea una inteligencia extraterrestre que envió estos cuerpos, por lo que vamos ahorita a comentar, porque hay demasiadas coincidencias. Y la otra es que sea un caso más de muchas cosas inteligentes que ya hay allá afuera. Como lo hemos mencionado en este canal, hay una mente, se puede ver que todo sea tan matemático, que pareciera que hay una información intrínseca a los eventos, que hay un lenguaje, que el universo parece estar hecho de bits, etcétera, etcétera. Pero bueno, bajo los contextos que conocemos tradicionales del método científico, analicemos también la historia de la ciencia, un poquito de estos grandes descubrimientos que nos han dejado en su momento con un sabor de boca de pensar que posiblemente ya estábamos a punto de encontrar civilizaciones extraterrestres. Veamos, amigos. Permítame un poco de contexto en el análisis que vamos a abordar para aquellos que aún no se han familiarizado con el problema que queremos abordar, que es analizar estos cuerpos extraños. Hasta ahora van 3 cuerpos muy extraños que se han detectado a través del sistema Atlas. El primero es conocido por Oumuamua. Oumuamua, que aún sigue siendo un misterio, se está alejando del sistema solar a una velocidad que corresponde a una trayectoria hiperbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una trayectoria que dice claramente que viene del espacio interestelar, que no es un objeto de nuestro sistema solar. Y la forma que tenía que tiene este cuerpo es muy extraña. Es un cuerpo muy alargado, alrededor de unos 100 metros, tampoco es demasiado grande. Y tiene rotaciones muy extrañas, pareciera que tiene varios ejes de rotación, cosa que no se había observado nunca. No formó una cola como tal. Y otra de las cosas es que la primera vez que un astrofísico se aventuró a decir que podría ser una nave extraterrestre fue Avi Loeb, por varias razones, ¿no? Una de ellas es porque teniendo nosotros ya el conocimiento de que no estamos ocupando un lugar especial en el universo, sino que deben haber demasiados planetas como el nuestro en el universo, de que también debe haber vida e incluso vida inteligente. Entonces lanzó la idea de que podía ser una vela interestelar enviada por alguna civilización. Entonces con la radiación solar este objeto pues lograba aceleraciones pues muy extrañas y se movía con una órbita demasiado abierta. Entonces este fue el primer objeto descubierto en octubre de 2017. Pero amigos, también seamos muy escépticos en esto, como debe ser cualquier científico antes de llegar a conclusiones. De hecho, bueno, también hay que ser sinceros, no se ha llegado a conclusiones totalmente certeras de si se trata de algún evento con origen inteligente. Sin embargo, veamos la historia, analicemos la historia de ciertos descubrimientos que en su momento debían los investigadores tener una mente abierta como la que propone Avi Loeb. Sí, hay que tener la mente abierta. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el nacimiento de la mecánica cuántica. A finales del siglo XIX había un estudiante por ahí llamado Max Planck que le gustaba la física. Incluso pidió consejo de si estudiar y ser físico, trabajar como físico. Sin embargo, uno de sus profesores le dijo, no estudies eso porque la verdad el conocimiento que tenemos ya está totalmente completado sobre la mecánica, ¿no? Todo lo que hizo Newton, lo que hizo Galileo, lo que hizo Maxwell, la electrodinámica, los efectos electromagnéticos, la termodinámica, estaban muy avanzadas. ¿Qué más había que descubrir? Ya teníamos todo, ya sabíamos que el universo es como un gran reloj, donde el tiempo sucede de forma absoluta. Todo lo que cambia de manera absolutamente coordinada. Y pues Newton veía a el universo como si fuera una gran máquina determinista. Pero Max Planck tenía la mente totalmente escéptica respecto a lo que le proponía su profesor, porque si no fuera por aventurarse a resolver problemas que en ese momento no estaban resueltos, no hubiera propuesto que los fotones eran la mínima energía posible, los cuantos de energía. Con esto nace una nueva física que se contraponía a la física newtoniana, en la que estaba sustentada, en donde el espacio era continuo, la energía era continua. Para Newton, así es el espacio continuo y determinista. En cambio, con la mecánica cuántica, el espacio está discretizado, no es continuo, al contrario, es discreto. Por otro lado, amigos, años después, en 1909,
Otro de los grandes descubrimientos, Rutherford logró tener la mente abierta como para darse cuenta de algo, que el espacio está prácticamente vacío. El 99.999% del espacio es vacío. ¿Cómo se dio cuenta Rutherford de ello? Con láminas delgadísimas de oro, a las cuales bombardeó con partículas alfa, y estas pasaban la lámina como si no hubiera nada, así como Pedro por su casa. Las atravesaban. Sin embargo, algunas se desviaban y en un mucho menor porcentaje, algunas rebotaban. Entonces, bajo este experimento y después de analizar los resultados, Rutherford llegó a la conclusión de que el átomo estaba hecho como si fuera un sistema solar. Electrones girando muy lejos del núcleo y un núcleo compuesto de protones. Pero aquí, ¿cuál era el problema con este modelo? Que como los electrones y los protones se atraen porque son cargas diferentes, debían colapsar los electrones hacia el núcleo. Pero no es lo que pasa, no estamos viendo eso. Imagínense que pasara eso, se colapsaría toda la materia para formar pura materia neutrónica. Entonces se jalaron los pelos y tuvieron que tener la mente abierta. Ese fue un logro, tener la mente abierta. ¿Por qué hay que tener la mente abierta, amigos? Porque si un experimento te está diciendo que la materia no se colapsa, aunque tu intuición, tu lógica te dice las cargas opuestas se atraen, pero no ves que se atraigan, a pesar de que ese experimento fue contundente a la hora de lanzar núcleos de helio, es algo pues que el experimento dice y lo estás viendo. Así que hay que rendirse ante lo que se observa. ¿Y cómo nos rendimos? ¿Cómo tenemos la mente abierta? Pues llegó nuestro amigo Bohr, Niels Bohr, a aventurarse, a lanzarse, a pesar de las críticas que pudieran haber en ese momento. Dijo, bueno, pues sí, la lógica es que se tengan que colapsar todos los átomos, pero pues no, ¿por qué no suponemos que los electrones no se comportan como planetitas, sino como estados cuantizados de energía en ciertos niveles dentro del átomo? Y le atinó, o sea, atinó a pensarlo así. No, es que esto no entra en nuestra lógica intuitiva, no entra. No lo podemos entender, sin embargo así pasa. Los electrones, a pesar de que ganan ahí, su presencia, digámoslo así, se encuentra determinada por ciertos estados cuánticos, por ciertos niveles de energía aceptables por la naturaleza. ¿Por qué? Sepa la bola, pero así es. Y si así lo suponemos, resulta que todo cuadra bien con las observaciones. Y esto nos ayuda también a crear tecnología. Resultado de haber avanzado en estas explicaciones, porque son explicaciones empíricas, es la construcción de láseres, por ejemplo, la construcción de espectrómetros. Que por cierto, los espectrómetros son los que ayudan a determinar de qué está compuesta una estrella, de qué está compuesto el Sol, qué gases hay, incluso los mismos cometas. A través de ellos podemos saber qué materiales tienen. A través de toda la cuestión de la mecánica cuántica, de considerar a la materia cuantizada, se ha desarrollado lo que es el cómputo cuántico, se han desarrollado los transistores, los sensores cuánticos, la resonancia magnética también es una de las aplicaciones de la mecánica cuántica a través de los espines, de las partículas, de los núcleos atómicos para poder generar imágenes del interior del cuerpo humano. Las celdas fotovoltaicas se basan en el principio fotoeléctrico, que también es un principio cuántico porque ahí está cuantizada también la luz. Otro caso, amigos, el de los meteoritos. Hubo un tiempo que no se creía por los científicos que los meteoritos fueran piedras que caían del cielo. Esto también llevó mucho tiempo en aceptarse. El reconocimiento de que los meteoritos eran piedras que caían del cielo, o sea, rocas o material, no ocurrió hasta el siglo XVIII, XIX, cuando siglos antes ya había gente que decía que había visto algo que caía del cielo, pero la evidencia fue tan contundente cuando por ahí de principios del siglo XIX hubo muchos testigos que vieron caer uno de ellos. El punto de inflexión para ya reconocer a los meteoritos como algo concreto y cierto es que en 1803 en L'Aigle, Francia, muchos testigos vieron caer un meteorito y el físico Jean-Baptiste Biot fue a ver qué había pasado y hizo un análisis minucioso tanto del material que estaba ahí en el suelo que había caído, que no correspondía a algo que pudiese hacer el ser humano como industrial, como algo industrial o que se observara en las capas normales de la superficie terrestre. Documentó bien lo que decían los testigos. Tan es así que hizo un documento en donde ya fue aceptado que sí, pues, evidentemente caían meteoritos
del cielo. Y a partir de ahí, bueno, pues el interés fue continuando y a la fecha ya sabemos con toda certeza que hay rocas espaciales, hay un cinturón de asteroides, ya se observan, y más cuerpos de este tipo en el sistema solar, del cual hablaremos enseguida. Pero antes de ello, veamos otro caso, amigos. ¿Qué pasa qué pasó con el caso de los canales de Marte? Cuando un tal Schiaparelli había observado a través de los telescopios de aquella época, estamos hablando de 1877, cuando observaba con claridad rayas bien hechas en la superficie de Marte. Entonces él dijo, caray, teniendo una mente abierta, ¿verdad? Considerando diferentes posibilidades, pero es que estaban tan bien hechas esas marcas en la superficie, que él pensó que eran canales hechos por marcianos. Posteriormente, Percival Lowell hizo un análisis de las imágenes a través de observaciones telescópicas y empezó a observar, según él, pues canales de agua que la transportaban desde los polos hacia regiones desérticas de Marte. Incluso llegó a ver como lagos, pero poco a poco, con más observaciones posteriores, llegó un momento en el que ya llegó a más detalle y se dieron cuenta que era una ilusión óptica, conocida como pareidolia, es decir, ver patrones donde no los hay. Y ya más adelante, en 1945, cuando se lanzó la sonda Mariner, ya acercándose a Marte, pues a una cierta distancia para que lo fotografiara con muchísimo mayor precisión, con una mayor resolución, sí, ya se percataron que definitivamente esos canales no existían, eran cosas naturales de la superficie de Marte. Otro caso, amigos, histórico fue con la teoría de la deriva continental. Antes no se creía, los mismos intelectuales no creían que la corteza terrestre se moviera. Sin embargo, filósofos como Aristóteles sí se habían aventurado a decir que todo lo que se ve en la superficie, todas las rocas mismas, las montañas, se van formando a lo largo del tiempo por procesos físicos. Sin embargo, pues no tenía una teoría. Ahora ya la hay. Ahora ya se sabe que la corteza terrestre es dinámica, pero eso también llevó su tiempo aceptarlo, porque aparentemente no se mueve hasta que no sentimos un terremoto, pero no se sabía cómo se producían los terremotos. La confusión entre los púlsares y alguna civilización extraterrestre ocurrió cuando la joven astrónoma Jocelyn Bell, quien estaba estudiando su doctorado, logró detectar emisiones de radio muy regular. Entonces, hacer esas emisiones, imagínense como si fueran faros, dijeron, órale, que ya, aquí se ve que hay inteligencia. Con el tiempo se percataron de que eran objetos, pero costó trabajo porque no conocían a los púlsares. Poco a poco fueron armando la información que se fue recopilando con los años, para ahora saber muy bien que los púlsares hacen ese tipo de emisiones. Ahora sabemos que los púlsares pues son estrellas de neutrones, es uno de los remanentes de una estrella de masas muy grandes, ¿verdad? Más grandes que la del Sol, que en sus etapas finales pueden emitir material en forma de nebulosas planetarias, pero en el centro se colapsan y por pura conservación de energía se colapsan girando muy rápidamente. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué puede pasar ahora con estos objetos que están entrando a nuestro sistema solar? Para ello, entendamos algo, amigos, que otros descubrimientos que no se han demostrado físicamente en el sentido de que no se han visto son el llamado cinturón de Kuiper y la nube de Oort. ¿Qué es el cinturón de Kuiper? El cinturón de Kuiper se postula debiera existir para poder describir a los cometas de periodo corto. Eso es lo que sí se observa. Se observan cometas que coinciden con la eclíptica, con el plano del sistema solar, cuyos periodos son de menos de 200 años. ¿Y de dónde vienen? Pues de ese lugar deben venir por la forma de las trayectorias. Ahora, ¿qué pasa con los cometas de periodo largo? Estos vienen de diferentes regiones del espacio. Pueden venir del plano, pero también fuera del plano de la eclíptica. Y por ello se postula que debido a sus órbitas y a su manera de dirigirse a nuestro sistema solar, deben venir de una nube esférica que se encuentra como a un año luz de distancia del Sol. Y son bolas de nieve, básicamente. Pueden tener otros materiales, pero tienen agua
hielos que a la hora de acercarse al Sol forman esa coma, esa cola. Y conforme se acercan al Sol, pues emiten polvo del mismo material del que están hechos, pero también emiten gases. Pero el 14 de octubre de 2017 fue detectado el primer objeto interestelar de buen tamaño, de más de 100 metros, que fue Oumuamua, y que se acercó a la Tierra a solamente una distancia, la verdad, muy corta a niveles cósmicos, a niveles del sistema solar. Esto es alrededor de 62 veces la distancia de aquí a la Luna. Y si uno supone que era una vela interestelar, una vela alienígena, esa distancia es suficiente como para que sus telescopios puedan ver con detalle nuestro planeta. Pero en agosto de 2019 se detectó otro cuerpo también interestelar, y este fue el llamado 2I Borisov. En esta ocasión ya no hubo tanta sorpresa, porque sí era un cometa, sí logró formar su característica cola cometaria. Pero el 1 de julio de este año, de 2025, el 3I Atlas fue detectado en Chile por el sistema llamado precisamente Atlas, el cual ha sido el más extraño, el más misterioso de todos. Tiene una velocidad extrema, 221.000 kilómetros por hora. Tiene una composición química muy extraña. Primero era de un color rojizo y luego pasó a un color verde. Emite níquel sin presencia de fierro, lo cual es muy extraño, porque hasta ahora los modelos que se tienen de la producción de níquel en las estrellas siempre va acompañado de hierro. Contiene algo de agua, pero demasiado dióxido de carbono, se sale de los parámetros que los demás cometas tienen. Ahora hablemos un poco de su órbita. ¿Qué pasa con esta órbita también tan característicamente poco probable? Es poco probable, fíjense, para un cometa de periodo largo. Ya dijimos que puede venir de cualquier inclinación respecto a la eclíptica, pero da la casualidad de que está prácticamente en la eclíptica de nuestro sistema solar. ¿Por qué esa gran casualidad? Sino también de los primeros. O sea, vamos a suponer que con el tiempo se van a descubrir más, y por pura probabilidad, bueno, pues van a estar por todos lados. No tiene por qué estar necesariamente entrando a la eclíptica. Tuvo que viajar más de 2 siglos desde que entró a la nube de Oort para llegar acá, porque pues, por la velocidad que trae, aunque es alta, pues tampoco no es de velocidad relativista, ¿verdad? Si la nube de Oort está a 1 año luz, y con esa velocidad de 221.000 kilómetros por hora, le toman pues algunos siglos llegar hasta acá. Hace rato que ya entró a la vecindad solar, lo cual también a veces me pone un poco escéptico, porque si se tratara de una nave alienígena, bueno, pues pareciera que también los alienígenas no están tan adelantados. Bueno, están más adelantados que nosotros por la forma en que se está acercando respecto a nuestras naves que enviamos también, y con una velocidad de más o menos 17 kilómetros por segundo. El 3I Atlas lleva alrededor de 60 kilómetros por segundo, o sea, mucho más rápido. Eso que sí están más adelantados, pero así que digan, ¿qué tan adelantados? Bueno, es un poco raro también, pero puede ser. O puede ser que cuando se lanzó hace miles de años, estaban en una etapa atrasada. Es que estamos hablando de miles de millones de años de viaje, ¿eh? Pudo haber salido de por ahí del centro de la Vía Láctea hace miles de millones de años. Así que esa es otra cuestión que uno puede imaginar. Hay que tener la mente abierta como posibilidad, entre otras posibilidades. Estimados amigos, hay algunas reflexiones, echando a volar la imaginación solamente, pero como una posibilidad remota desde el punto de vista científico. Creo que sí lo debo decir con toda prudencia, pero existe la posibilidad de que haya sido una civilización, o también existe la posibilidad de que sea una cuestión natural desconocida, como los ejemplos que les puse. Cualquiera de las dos es buena, claro, sí. Todavía más espectacular que concluyéramos que es una civilización alienígena, pero las otras también nos abren un panorama aún mayor de los modelos que tenemos acerca de la formación de las estrellas, y que la que se ha tenido hasta ahora de nuestro sistema solar, pues es posiblemente una entre otras posibilidades, pero eso es lo que los científicos tienen que ir armando todo ese rompecabezas conforme la información vaya llegando. Así que tomen esta posibilidad concreta, amigos, de que simplemente no hemos entendido estos procesos químicos. ¿Cómo es posible que no se haya formado una coma cometaria? ¿Cómo es posible que tenga demasiado dióxido de carbono? Se sale de los patrones, no se tiene todavía con claridad el mecanismo de generación de ese material o del níquel
sin hierro. ¿Cómo es eso posible? No se entiende, porque así nos los habían hecho pensar los otros cometas y los modelos que se tienen de la formación de los materiales dentro de las estrellas conforme van agotando su combustible, o sea, las reacciones nucleares. Pero el otro, fíjense que aquí está interesante. Observemos la trayectoria. Yo les había comentado que la Voyager 1, aprovechando la cercanía a Júpiter para ser lanzado, y bueno, y también se pudo fotografiar, analizar la composición de los satélites y después por Saturno y luego por Titán, el satélite de Saturno, y se fue con una órbita hiperbólica estos Voyager, que fueron dos, por cierto. Yo mencioné uno, pero tiene otro, que Voyager 2, que es gemelo del primero. ¿Y cómo ven que hayan hecho lo mismo otra civilización, pero con una tecnología pues un tanto diferente? Tiene que ser, porque a veces pareciera que el 3I Atlas, entre las hipótesis, es que está emitiendo mucho dióxido de carbono, como si hubieran ahí varios millones de seres respirando, como si se acercaran. Miren cómo entró este objeto al sistema solar. Primero se metió y va a pasar por Marte, va a pasar por Júpiter también, va a pasar por atrás del Sol. El 3 de octubre de este año, de 2025, el 3I Atlas va a pasar alrededor de 30 millones de kilómetros de Marte. Esto es 0.2 unidades astronómicas, una distancia a niveles astronómicos muy pequeña, que si echamos a volar la imaginación, es una distancia suficiente para que si hay allí instrumentos de detección parecidos a los espectrómetros de nosotros o telescopios, van a obtener esos instrumentos una gran cantidad de datos de Marte. Pero no solo eso, sino que a la hora de que se acerca el perihelio del cuerpo es el punto más cercano al Sol, el cual va a ser el 29 de octubre de este año, a solo 210 millones de kilómetros. Es una fracción pequeñísima en unidades astronómicas, suficiente para poder detectar datos, recopilar datos a más no poder del Sol. Si nosotros a una unidad astronómica, o sea 150 millones de kilómetros del Sol, obtenemos un friego de datos de su corona, de su viento solar, de las ráfagas solares, de los campos magnéticos. Ahora imagínense esta civilización, ¿qué no podrá obtener? Pareciera que lo están haciendo a propósito. O sea, su trayectoria es demasiado inteligente, la verdad. Y una vez que pase por el Sol o por el, ya que que se haya alejado más, curiosamente va a acercarse a Venus a solamente 97 millones de kilómetros, o sea, lo que sería 0.65 unidades astronómicas, más o menos la mitad de la distancia de aquí al Sol, ¿verdad? No estará tan cerca. Como lleva una órbita muy particular, lanzada así y por inercia, posiblemente esa distancia, con un poco de imaginación también podemos pensar que van a fotografiar muy bien, como lo haríamos nosotros, como se hizo con los Voyager, con los Pioneer en los años 70. Y posteriormente pues va a estar ya no tan cerca de la Tierra, pero bueno, 270 millones de kilómetros, o sea, más de una unidad astronómica. A ver qué tanto podría investigar de ella, pero pues es que a lo mejor no era su prioridad, sino básicamente Marte y luego Júpiter. En marzo de 2026, amigos, el siguiente año, por esas distancias tan enormes, estamos hablando, les digo, el, el 3i Atlas va muy rápido, pero vamos, no está a una velocidad relativista, está hecho la mocha, es el objeto más rápido que hemos detectado, pero aún así le va a dar tiempo para acercarse a Júpiter, a solamente 51 millones de kilómetros, o sea, un tercio de unidad astronómica, o sea, una distancia suficiente que aun con nuestros aparatos que ya tenemos podemos usar para ver muy bien la superficie de Júpiter a esa distancia. Entonces, wow, demasiada coincidencia, amigos. Esto hay que, les digo, tomarlo como hipótesis, no corroborada, pero ahí están las casualidades. Ahí está una dinámica que pareciera inteligente. Pero por eso pregunto, ¿es que no será que ya todo, o sea, que el universo nos está diciendo algo de por sí? Nos está dando a manos llenas información, creyendo que todo es mecánico, frío, sin conciencia, sin mente, y que la única mente somos nosotros. ¿O hay atrás alguien, hay seres que nos observan, posiblemente seres de nivel 4 en escala de Kardashev, que hacen cosas? Así que amigos, ustedes decidan qué será más probable. Piénsenlo, pero disfrutemos de todos esos espectáculos que observamos en la naturaleza y sigue echándole coco.
sigue echando a andar tu hámster, que posiblemente tú seas el próximo Carl Sagan del siglo XXI y medio. Gracias, muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo y te veo pronto. Chao, chao.